Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Julio Valdivieso, con quien compartimos muchas actividades de orden político y empresarial y también preocupaciones, y ese es el propósito de este programa. Julio, yo siento que este país se está perdiendo, y no digo que lo estamos perdiendo para que la izquierda no vaya a inventar de que lo están perdiendo aquellos que controlan el país, y yo obviamente no soy uno de ellos, pero lo está perdiendo el pueblo, y eso es lo más preocupante, Julio. Bueno, Alfredo, yo creo que comparto tu visión. Es más, no solo es preocupante en el tema puramente de la seguridad, que es lo que nuestro principal problema, sino en otros aspectos de la vida nacional. Hay una pérdida de valores, no solo de la familia, valores políticos, porque yo creo que la política debe tener valores. Sin embargo, los hechos nos están evidenciando que vamos cada vez en un detrimento de esa pérdida de valores, al grado tal que no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en un plan de país mínimo, en temas de mínimos. Sin embargo, la partidocracia, que para mí es el principal problema que tiene el país. Es el cáncer. Es el cáncer que está corroyendo, y no veo señales. Cuando se reunieron, por cierto, en Ataco, al pueblito que tanto amamos, yo dije que ese era un show y que era más la foto, porque al final nadie rescató lo que ahí se planteó. Y tú ves ahora cómo se ha ido incrementando, no solo, dijéramos, en el tema delincuencial, sino que ayer me partía a mí el alma de ver a 3 familias saliéndose de su casa sin un rumbo a dónde ir. Cuando tú ves esa imagen, solo me trajo a mí la época de la guerra, que yo creo que el país no debe de volver a eso. Y yo sí creo que todos, independientemente del signo ideológico, debemos de aportar, Alfredo. Ya el país suficientemente está sido desangrado. Esta piñata, como tú sueles calificar en algunos, tiene su razón de ser el calificativo, porque nadie está pensando ahorita en El Salvador, sino en intereses mezquinos o anteponiendo intereses particulares a los intereses del país. Fíjate, Julio, que yo anoche precisamente fui a ver el estreno de la película Archivos Perdidos, es la tercera fase de ese proyecto tan bonito que ha hecho Dicky Simán, que por cierto quiero agradecerle como salvadoreño y felicitarlo por el trabajo que ha hecho. Pero yo viendo esa película, Julio, en mis adentros me decía que poco se ha aprendido. Porque primero algunos de los personajes de esa película que salen como víctimas, en realidad son victimarios, ¿verdad? Porque es gente que ha ordeñado a este país y que es en gran parte responsable de tenernos a donde estamos. Pero yo me preguntaba qué poco hemos aprendido, porque yo sí creo que se está gestando otra guerra peor que la que tuvimos, porque aquella era una guerra ideológica, entre comillas, ¿verdad? Y sabías, podías dibujar muy bien las fronteras de los combatientes. Ahora el caso es diferente. Fíjate, Alfredo, que en la forma en que tú lo planteas, yo me hice una reflexión. Si tú te ves desde los acuerdos de paz, que fueron en el 92, ahora en el 2016, son exactamente las mismas personas que hicieron la paz, que han administrado el país y siguen exactamente con la misma posición. Es decir, no hubo ese lenguaje, no hubo ese aprendizaje, porque mi visión es que la paz fue forzada. No fue una paz con que llegamos a un consenso, sino que les dijeron, señores, ¿se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo?
Entonces eso creo que no hizo que se tuviera una previsión de una posguerra donde teníamos que habernos puesto de acuerdo en temas de reinserción, en temas de readaptación, en temas de ponernos de acuerdo en el sistema en que queríamos desenvolvernos. Tú ves ahora exactamente mismas posiciones del año 90 para acá. Igual no ha cambiado absolutamente, que es lo que ha cambiado, que unos tienen más panza que otros, pero su parte estructural, su parte mental siguen funcionando de la misma manera que hace 16, 17 años, y así no vamos a avanzar. Y fíjate que lo peor y quizás lo más cruel de esto es que todo lo que queremos construir se está destruyendo. Analicemos. La democracia se ha convertido en partidocracia, una burla cruel de lo que debe ser una democracia. La economía, por un lado tenés los depredadores del mercantilismo que están aprovechándose y están como aves de rapiña viendo qué sacan del país, y por el otro lado tenés la misma estructura del otro lado ideológico, entre comillas, pero los dos participando de la rapiña, y el pueblo salvadoreño en medio, y muy bien, gracias. Yo siempre he creído que las extremas se necesitan. Lamentablemente, te lo puedo decir con experiencia, yo esperaba que en esta elección lograse por lo menos un poco más de equilibrio, pero la gente demostró exactamente, sigue votando de la misma manera. Un país polarizado, tú tenés 50 y 50, que en teoría eso debería forzar a ponerse de acuerdo a las dos principales fuerzas de este país, políticamente hablando. Yo no veo por qué no negociar sobre la base, por supuesto arriba de la mesa, en temas como la seguridad, la economía, la educación y la salud, porque esos temas no le podemos meter un signo ideológico. Hablar ya de derechas y de izquierdas, creo que este país no va a salir adelante. Sin embargo, no me expliques por qué el fenómeno se dio. Y si tú ves, bueno, esta elección presidencial se ganó por 6,000 votos. Eso significa que el 50% de la población... No, y 6,000 votos chabeleados, ¿verdad? Porque si se hubieran abierto las urnas como se abrieron en la última elección, no hubieran sido 20,000 votos. Y te quiero contar que parte de esto, cuando nos adherimos al recurso, uno de mis argumentos era precisamente eso, que respetáramos la voluntad popular. Y alguien me dijo, vos le estás dando fuego al país. No le di. Nosotros estamos sentando un precedente para que el día de mañana, si hay razones suficientes de peso, podamos ver que la voluntad del pueblo expresada en las urnas refleje los resultados. Y mira, Alfredo, fueron más de 24,000 votos los que se notaron solo en el municipio de San Salvador, que no te cambió, dijéramos, la correlación de fuerzas, sí, pero eran 24,000 votos ganados legítimamente por los partidos a los cuales tenían derecho. Sin embargo, yo no he visto aquí que le demos seguimiento al tema electoral. ¿Quién es el que va a responder por todo este proceso que pasamos sin asamblea legislativa por más de un mes? O sea, nadie les está pidiendo cuentas a este Tribunal Supremo Electoral. Ahí aparecieron con un show de evaluación de las elecciones, pero señores, ustedes administraron este proceso, hubieron fallas, tienen que ser responsables y hay que exigir auditoría de este sistema, previendo que vienen las del 2018 y un año después las del 2019. Ir en las actuales condiciones, Alfredo, con ese sistema, con ese fallo, creo que el país puede entrar en una involución en materia electoral. No, y fíjate que esa es parte de la hipocresía partidaria, Julio. Tú ves que Arena iba rumbo a una planilla única. Gracias a Dios, la presión de las bases prevaleció y recapacitaron. Gracias a Dios. Ojalá que sea sincero, pero tú ves al frente, va con planilla única. Y eso ignora totalmente, primero, el fallo de la Sala de lo Constitucional. Segundo, la misma ley de partidos políticos. Y tercero, el espíritu democrático que tiene que legitimar
nuestro sistema. Fíjate que al interior, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de democracia representativa cuando al interior de los partidos políticos no está la democracia implementada? Yo diferencio lo que es la legitimidad de la legalidad. Por supuesto que los procesos son legales, tanto en Arena como en el FMLN. Ese proceso, cualquiera que fuera el resultado, era legal, pero ¿será legítimo? Correcto. ¿Era la expresión de las bases la que iban a imponerse? Creo que no. Ojalá la derecha, en este caso representada por Arena, entienda claramente el mensaje de las bases. Tiene que haber mayor representatividad y mayor legitimidad para la designación. La ley de partidos políticos te dice que debe ser de abajo hacia arriba las propuestas para llegar a una asamblea general, ¿verdad?, a ratificar, pero tiene que venir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Lamentablemente todavía no hemos llegado a la parte más medular, que es la democratización al interior de los partidos, y que eso puede en algún momento determinado minar. Entonces tú ves personas que han llegado a ser diputados. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía más opción. Llegas a votar, no a elegir. Igualmente sucede en los partidos. No te dan opción. Te dice, este va a ser, aunque no sea el representativo, al final termina siendo. Y eso ves el comportamiento en la asamblea. Que hay gente que está acostumbrada a que le dicen, vas a votar de esta manera, y de esa manera terminan votando, porque no han podido diferenciar la obediencia partidaria de la disciplina de partido. Entonces, ojalá, yo esperaría que la derecha, en este caso Arena, haya recapacitado en ese mensaje y que la próxima asamblea que realicen ellos sea verdaderamente una elección de las bases. No, y fíjate que eso es lo verdaderamente preocupante, Julio. Yo siento que esta guerra que se está gestando y que ojalá más tarde que temprano va a estallar, la única manera que hay de verdaderamente pelearla y ganarla es con legitimidad. Y es con la legitimidad derivada de los intereses del pueblo salvadoreño, no los intereses particulares, ya sea de los dueños de Arena o de los dueños del Frente, ¿verdad?, porque ambos tienen dueños. Y en ese sentido, yo sí creo, y en el próximo segmento lo vamos a ver, Julio, tú estuviste en la Policía Nacional Civil, el hecho de la pérdida del control territorial es grave. Totalmente, totalmente. Y te digo, empezamos el programa haciendo que a mí en lo particular me causó, ya no tanto dijéramos la impresión, sino la impotencia de saber que no podés hacer nada, ver esa gente montando sus cosas en un picachito, y yo digo, ¿a dónde van a ir? Porque al territorio que lleguen va a ser exactamente igual, como un agravante, que vienen de otro territorio a alguien que no los quiere ahí. Si no rescatamos el territorio, aquí ya, yo creo que aquí ya no podemos andar con medias tintas, Alfredo. Aquí solo hay dos bandos, los que estamos del lado de los buenos o los que están del lado de los malos. Términos medios aquí no pueden haber. Por lo tanto, yo creo que la política de seguridad tiene que estar enfocada en ese concepto. Ya no pueden haber medias tintas, y el concepto es de guerra. No me gustaría ocupar otro término, pero no se puede. El término es de guerra. Estamos en guerra entre un sistema y una guerra social de difícil dimensiones, más grave aún que la guerra que sufrimos durante más de 12 años. No, y fíjate que eso, que todavía no se le está metiendo el ingrediente ideológico, que ya empezó a asomar la cara, o sea, por el tipo de discurso que se dio en el Congreso del FMLN, ya esa víbora ya está asomando la cara. Ahora yo quiero ver qué va a suceder con las elecciones en Venezuela, ¿verdad?, porque eso va a ser un detonante, así como las elecciones en Argentina. Eso, en mi opinión, va a desencadenar en luchas en la periferia de esas dos potencias. Pero además, Alfredo, no solo es, dijéramos, la acción esa, sino que digo, ¿y la oposición a dónde está en este país? Es que falta de legitimidad. Sí, pero al final, cuando yo digo, mira, no es que el uno sea bueno, es que el otro es demasiado malo para poder contrarrestar
al que dice que está legitimando. Entonces, yo sí creo que esta oposición no solo debe de hablarle a sus bases, debe de hablarle al país. Me explico, ya eso de estar diciendo, miren, denunciamos esto, tomen acciones, si tienen representación en la Asamblea. Yo quiero ver propuestas de acción, proyectos de ley, pero díganlo. Miren, si no defendemos a tiempo ahorita como hombres, no lloremos el día de mañana como mujeres cuando tuvimos la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Esa frase lapidaria de la historia española, ¿verdad? No llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Entonces yo creo que el mensaje, ya cuando se incorpore el otro amigo, yo creo que va a poder expandirse un poco más sobre esa finalidad. El ausente. El ausente. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Como decía aquella canción, ya llegó el que estaba ausente, así que le quiero dar la bienvenida a mi querido primo Mario Acosta, que tuvimos que empezar el programa sin él porque no le hace honor a sus raíces alemanas, así que bienvenido, Mario. Pero ya llegó el que estaba ausente, Sí. Ella no consiente nada. Pues mira, esta vez alcancé a escuchar la última parte del segmento anterior y comparto pues el análisis que hacía Julio con respecto a la débil oposición que es Arena al FMLN. Creo que no sé si es diferencia de claridad o de aquello que pone la gallina, ¿verdad? Porque realmente, definitivamente, tenemos una fuerza política lo suficientemente grande para hacernos sentir. Claro, el FMLN tiene su aplanadora ya aceitada y funcionando, montada. Pero yo creo que aquí no solo se trata de plata, sino que de argumentos, ¿verdad? Entonces yo creo de que un proyecto no excluyente de toda la derecha, creo que es lo que el país necesita, porque si no vamos a seguir siendo el segundo lugar y vamos a seguirle siempre echando la culpa al del maletín negro o el color que se le quiera poner. Vienen grandes momentos para el país, hemos visto ya el FMLN no esconde su verdadero proyecto, el domingo en su congreso, más discurso incendiario que ese no podemos esperar, ¿verdad? Y es una declaratoria como la de la ofensiva de hace 26 años, ¿verdad? En el 89, en noviembre. Ya no de alguna manera, ya no nos esconden sus propósitos. ¿Cómo vas a pensar que un país va a parar la delincuencia si no hay fábricas de empleo, si no hay motivación para generar empleo, que es el antídoto principal para la delincuencia? O sea, con discursos de ese tipo, con discursos que simultáneamente se están diciendo, vamos a declarar la guerra al sector privado, vamos a comenzar a subir los impuestos, continuar subiendo los impuestos, vamos a subir el salario mínimo. ¿Quién no quiere que suba el salario mínimo? Pero no es lo mismo subir el salario mínimo en una empresa que solamente cambia el precio a las medicinas o a una otra cosa, o que justifique su alza de costos, a productos que producimos y vendemos que no manejamos el precio final, como por ejemplo el café, ¿verdad? Que está a $100 menos ahora en el mercado internacional que hace un año. Entonces, ¿cómo le vamos a venir a aumentar el salario mínimo cuando los bancos, Hipotecario, de Fomento, Bandesal y todo, no tienen líneas de crédito para financiar los avíos ni para atender a sus clientes? No, y en el lugar de hacer una fábrica de empleo, va a ser una fábrica de desempleo. Sí, porque con el mismo pisto vas a tener que financiar a menos gente. Entonces lo que vas a tener es que en vez de tener contratados a 20, 50, 100, etcétera, según el tamaño, vas a tener que reducir la planilla. Para el mismo pisto ocuparlo para menos gente. Entonces, esa poca claridad de rumbo y que todavía nuestra alta dirigencia en el partido no la haya entendido, pues yo creo que ya no entiendo qué título poderle dar a eso, porque ya no es ni miopía, ni falta de visión, ni falta de valor para enfrentar las cosas. O estamos confundidos o nos hemos plegado a hacerles el juego a esta gente. Yo le contaba a Julio en el segmento anterior, Mario, que yo anoche pude ver el estreno de la película esta, Los Archivos Perdidos. Y a mí, ahí vi algunos personajes que salen de víctimas, pero que en realidad son victimarios, ¿verdad? Porque son parte responsable de tenernos como estamos. Pero una de las cosas que yo me decía a mí mismo
es que aquí se está gestando otra guerra. Y una guerra peor que la que pasamos. Porque en la que pasamos era fácil dibujar las fronteras entre los combatientes. Hoy es guerra contra el pueblo, que no solo tiene facetas ideológicas, tiene facetas criminales, tiene facetas de órbita internacional. Entonces, en ese sentido, Mario, a mí me impactó mucho lo que me mandaste por correo sobre la pérdida del territorio. Claro. Y eso es grave. Claro. Bueno, ya hay, conozco departamentos en el occidente del país que la Constancia y la Coca-Cola no entran a distribuir porque los están renteando. O sea, ¿y aquí qué está pasando, no? Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad vaya cediendo territorio? Ya en las fincas de café ya comenzaron a llegar las hordas ahí de mareros a golpear a los cortadores. O sea, ¿en qué va a terminar esto, pues? ¿En una batalla campal de todos contra todos o qué? Pues entonces yo siento que es el momento de poner orden. Yo siento que el gobierno es responsable de llamar a esa gran alianza nacional para esa unidad nacional en función de este propósito común. Porque fíjate, todos lo quieren unir alrededor de los impuestos. A que Arena apoye los impuestos. Vaya, tiene los impuestos que quería meter Cáceres y compañía. ¿Y qué pasa si la Sala de lo Constitucional resuelve liberar los 900 millones de dólares? ¿Van a quitar los impuestos o qué? Porque ese fue el pretexto para subir los 900 millones de dólares. Entonces, hay una confusión y una falta de confianza entre todos los actores políticos más importantes que me parece que el país lo están confundiendo más. El pueblo está perdiendo sus esperanzas, sus expectativas. Vaya, la emigración que hay del campo a la ciudad y hacia los Estados Unidos y otros países es increíble. Yo veía el otro día una declaración del John Kerry, más esta venida de Clinton, más otro montón de funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos que han dicho de que hay que detener la migración en el campo, en el agro salvadoreño. Pero los términos de intercambio, ¿cuándo nos van a comenzar a pagar lo justo por lo que producimos? ¿Verdad? Pero ahí están viniendo ahorita ya no sé cuántos miles de deportados por delitos menores, cuando las capacidades de las cárceles de aquí ya no da abasto. Así comenzó el problema de las maras aquí. Entonces, siento de que no hay una política concreta y clara de unidad nacional alrededor de esos temas. Ya va a venir la época de los canastos y los jocotazos cuando comienza la campaña política, pero no podemos pasar permanentemente en eso. No, y son 3 años lo que falta para la época de los canastos. 2 años, pues, porque la de alcaldes y diputados, pues, pero va a ser del 2018, si no estoy equivocado. Pero aún así, o sea, ya hay momentos de tregua política, pero aquí permanentemente le estamos tirando leña al fuego para que la llama de la política partidaria no baje. Entonces, ¿a dónde llevamos al país? Pues es un país que no tiene ya recursos. Ya la vaca ya no tiene tetas para dar leche, entonces ya ni cuero tiene. Pero mira, fíjate que tú estás asumiendo algo que yo, conforme va pasando el tiempo, tengo mis mayores dudas. Vos estás asumiendo que el gobierno tiene buenas intenciones. No. Pero yo, al oír el discurso del Congreso, Julio, y te quiero hacer esa pregunta, yo cuestiono esa buena intención. Porque yo me recuerdo las palabras del general Medrano cuando decía que parte importante de la estrategia de la guerrilla era crear las condiciones objetivas para la insurrección. Y el manifiesto comunista lo dice claramente, el ejército invencible es el de los hambrientos. Ahora, Julio, parte de crear las condiciones objetivas va por el debilitamiento de las instituciones. Sí. Tú estuviste en la Policía Nacional Civil. Yo siempre he guardado grandes simpatías con la policía y he tratado de ayudar. Pero a mí sí me preocupa ver el accionar de la policía en el campo, a donde o se hacen los locos, o les da miedo, o no quiero creer de que ya son parte de la estructura. Yo tampoco quisiera creer esto. Lo que pasa es que hay una realidad que no la podés evidenciar. Por más discurso que yo te diga, yo estoy viendo realidades que no nos podemos ver. Y vuelvo a insistir con el ejemplo de esa migración de estas 3 familias. ¿Tú crees que esas 3 familias se han ido porque han querido irse? Es porque su territorio está siendo controlado no por el Estado, que es el que tiene el imperio de la ley o la fuerza para hacerlo. Es decir, aquí nosotros tenemos una realidad distinta a la que viven en las zonas rurales.
ahí es la ley de los que están permanentemente controladas. Entonces, si aquí no hay una recuperación de territorio, y mira, ahí aparecieron con una ley que se llama de readaptación, reinserción. Pero vos no puedes reinsertar a alguien que no lo hayas readaptado primero. ¿Y cómo lo vas a readaptar si las cárceles nuestras, lejos de ser readaptación, son escuelas de máster en criminología? Es que eso ya no se llama reinserción, se llama infiltración. Y eso es lo que me preocupa de la estructura de seguridad. Yo creo que la Policía Nacional Civil es una institución quizás de las que sobrevivió los acuerdos de paz, al igual que la Fuerza Armada. Porque en este combate tampoco podemos dejar a un lado la Fuerza Armada, que es a la que hemos recurrido en términos, dijéramos, cuando el país se ha visto amenazado por una agresión externa o interna. Pero cuando tú ves en la realidad, no queremos entender que ya tocamos fondo y queremos justificar en que todavía hay posibilidades de buscarle a esta alternativa, a esta gente, darle la oportunidad. Sí, pero para primero tenés que controlar con represión el territorio y después vendrán los mecanismos de readaptación y reinserción. No, y fíjate, por ejemplo, ¿cómo vas a ser eficiente en los grupos de tarea conjunta, la represión a la que se refiere Julio, en el tema de la Fuerza Armada? Yo tengo una información que no sé si será cierta, pero estoy casi confirmada. Para el departamento de Huachapaca hay solamente 100 elementos de la Fuerza Armada. Y veo policías, soldados cuidando la casa de Funes, cuidando farmacias, de Cefafa, lo que sea. ¿Por qué no contratan vigilancia privada? Entonces, esa carencia de elementos en la calle, que es a donde se necesita que estén, es parte del problema. Porque vaya, aquí hay una campaña antimilitarista de parte de unos sectores de la izquierda de la sociedad civil, o sea, apadrinados aunque sea por el mismo FMLN, pero que no justifican la Fuerza Armada. Ya algunos estamos diciendo, entonces, ¿para qué están si no nos pueden dar la garantía y la seguridad que nosotros necesitamos y demandamos? Pero fíjate que Julio decía algo que me provoca otros pensamientos, o sea, ya tocamos fondo. Yo creo que estamos tocando fondo y escarbando para hacerlo más profundo. Y el tema que tú tocaste de la Fuerza Armada, no es solo cuestión de números, Mario. O sea, aquí es cuestión de mandos, de orientación, de capacitación, de equipamiento, de establecer estrategias y tácticas. Aquí ya no solo aquí tenemos que volver a las unidades especiales, a los batallones de reacción inmediata, ya no contra un enemigo militar. Tenemos que tener reacción inmediata. Fíjate que, mira, tanto en la policía como en la Fuerza Armada, saben hacer su trabajo. Es decir, no le podemos enseñar al Papa a dar misa. Aún los que han sido dirigentes de la antigua guerrilla han sido combatientes, conocen la estrategia militar. El campo. Y el campo, o sea, si el principio básico de todo es control de territorio. Esa es si vos no controlas territorio, no podés controlar los demás segmentos de la seguridad. Por ahí hablan de lo que es la policía comunitaria. Ese es un principio filosófico que aquí está bien, en algún momento podás ser, pero en las actuales circunstancias, que un policía con una pistolita va a querer entrar a un territorio donde tienen AK-47 y M16 a tratar de convencerlos en un acercamiento, hombre, yo creo que la realidad debe imponerse. Y para eso hablar de voluntad política. Y esos conceptos de policía comunitaria están bien en países que están en una paz social, como Costa Rica y todo, en el cual hay una interacción permanente de la autoridad con los ciudadanos de ese lugar. Pero ahorita, que lo que primero que hagan, hasta desarman. Vaya, hace un par de días salió de que andaba la bulla que habían secuestrado a dos soldados en el centro de San Salvador. Hubo un operativo con las fuerzas especiales y todo. Al final no se sabe si los hallaron o si de verdad los habían secuestrado. ¿Por qué no ocupamos esa fuerza operativa para ir a liberar los territorios que las maras han tomado? Porque no queremos entender que tenemos ese problema. Si vos no entendés el problema, no puedes plantear solución. El tema aquí es que debe de haber una voluntad política de todos los partidos en función de la seguridad. Si eso no se da, va a ser imposible, hagamos lo que hagamos. Yo soy partidario que no solo de recursos es el problema en la policía. Hay otros elementos en este tema, por supuesto que los recursos forman parte fundamental, pero no solo es eso.
Ahí necesitamos planes de operación, inteligencia, contrainteligencia, me explico, y entender de una vez por todas que si no logramos rescatar todavía ciertas áreas en que no han penetrado, que yo me atrevería a decir que es todo el país hasta ahorita, incluso la ciudad nuestra, que había sido, dijéramos, Ataco, uno de los municipios, dijéramos, libre, ahora estamos viendo totalmente lo contrario. No hay un municipio del país en el que esté ya libre de riesgos y de problemas. Entonces, así como declaran municipios libres de analfabetismo, y lo cual es bueno, ¿por qué no declaramos municipios libres de violencia? Po? O sea, pero hacer estamos ante escenarios de guerra, entonces los planes tienen que ser operativos de guerra. Tanto los comandantes de la Fuerza Armada como los comandantes del FMLN, que ahora están en el gobierno, saben lo que tienen que hacer. Por eso nos extraña como ciudadanos que uno tiene algunas nociones elementales militares, ¿por qué no poder actuarlas, operativizarlas? Po? Eso es lo que nosotros llama la atención. Entonces, ¿hacia dónde nos quieren llevar? En el próximo segmento quiero que toquemos el área social, porque yo siento que esta guerra no se puede ganar sin el pueblo salvadoreño. Pero peor aún, no se puede ganar ni a espaldas del pueblo, ni encima del pueblo, que es lo que la clase política está haciendo en estos momentos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mario, cuando yo dije en el segmento pasado de que esta lucha y esta guerra se debe de ganar con el pueblo, es que el pueblo se tiene que involucrar en esto. Y aquí ya estamos hablando de problemas estructurales. Y aquí no quiero que me vengan a acusar de que estoy queriendo restablecer orden ni las patrullas cantonales, que yo creo que se necesitan, pero sí creo que estructuralmente hay que involucrar al pueblo. Mira, el principal actor, como bien lo decís vos, es el pueblo, porque es la principal víctima de lo que está pasando. Entonces, ante eso que está pasando, no hay ninguna duda de que el pueblo tiene que ser un actor de primera línea. Lamentablemente aquí se va pensando en usar al pueblo en función de cuando vienen las campañas. Ahí se les ofrece de todo, poco es lo que se hace. Entonces, ante esa realidad, y que el pueblo sabe de que quienes pactaron con las maras en las épocas electorales, en las dos últimas campañas, tanto en la presidencial como en la de alcaldes y diputados. Entonces, el pueblo va perdiendo el entusiasmo, el interés, pero sobre todo la esperanza, y eso es preocupante. Yo estoy convencido de que este no es un problema del FMLN, del gobierno o de Arena, es un problema de todos los salvadoreños. Por eso lamento esa actitud confrontativa de la alta dirigencia del FMLN, que lejos de provocar situaciones de entendimiento, polariza más. El problema de la delincuencia no es ajena a la gente del FMLN, las bases del FMLN en el interior del país están siendo víctimas también de esto. Ahí hay unos excombatientes en Gotera, en Perquín, o no me acuerdo dónde, o en Arambala, que le fueron a dar a domicilio. Mira, Mario, pero para bailar se necesitan dos, es decir, claro. Yo entiendo también ese discurso, pero también la oposición, y aquí hablemos como derecha, es decir, no solo Arena, sino los demás, también esa capacidad de negociación, de anteponer, debería también de manifestarse. Sí, lo que sucede es que los que vos le llamás los demás, excluyendo a Arena, ya están con el FMLN. O sea, se suman a las peticiones y a las decisiones del FMLN. Entonces aquí se necesita esa contraparte real, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Arena? Entonces, este es un problema que necesita y tiene que pasar por un pacto de nación. Es un pacto que no puede tener ya más tiempo de espera. Que puede ser que los fracasos anteriores, mira, llamámosle como querramos, o un acuerdo nacional, o una alianza nacional contra el problema principal que ahorita nos preocupa a todos. Pero mira, Mario, tú seguís dando el beneficio de la duda, algo que yo ya no puedo
matar. O sea, aquí yo creo que la pregunta no es de quién es el problema, la pregunta es quién es el problema. Y ahí es donde yo no puedo dar el beneficio de la duda, porque el FMLN y esa izquierda, porque yo creo que así como hay izquierda sana, hay una izquierda perversa, y que es la que creo yo que está controlando el FMLN, la izquierda perversa, como, igual que la falsa derecha, la derecha perversa, son los que están creando las condiciones para que en este país sea fácil tomarse, ya no solo el control territorial, el control social. Y tomarse el control social implica necesariamente destruir la economía, crear esa efervescencia social. Lo que Mario está muy bien apuntando, esa desesperanza en el pueblo, que de desesperanza pasa a impotencia. Entonces, y con un agravante, porque vaya, Mario le habla de desesperanza, pero yo también creo de que el pueblo puede llegarse a cansarse. Y mira, y no le puedes exigir una conducta. Aquí si vos no le garantizás la obligación que como Estado tenés de la seguridad, la gente va a empezar a tomarse la justicia por su mano, y eso sí es peligroso. Bueno, es que mira, todas las señales que recibe la ciudadanía en general, desde el gobierno, de incumplimiento de obligaciones, comencemos con el caso de la campaña presidencial cuando Funes llegó de presidente, o sea, ¿dónde pagó impuestos por los préstamos que recibió? Ahí comienza. Entonces, ¿cómo va a venirle ahora al ciudadano común y corriente a exigirle pago de impuestos? ¿Con qué autoridad moral? Si los funcionarios eran los mismos. Entonces, así comenzás el buen o mal ejemplo, para comenzar viendo todas esas cosas que han estado sacando de revelar información de patrimonio. De patrimonio, que yo no sé hasta qué punto eso puede ser bueno, regular o malo, pues no lo voy a juzgar. Es malo, Mario. En las circunstancias que estamos viviendo, revelarle a gente que no es de confianza, y ya demostró la presidenta de la Asamblea Legislativa divulgando información privada, o sea, eso es casi criminal, Mario. Pues sí, por eso te digo, pero como aquí los análisis son más políticos que reales a veces, aquí en El Salvador, toda la morbosidad, hoy salió fulano, mañana sale la mengana. Ay, fulano tiene tanto, entonces, caigámosle encima. Entonces da la impresión de que aquí hay que acabarse desnucar a toda la clase política para que nos gobierne ¿quién? ¿El gobierno de las maras o quién? Entonces, ahí es donde vos estás viendo una batalla campal en diferentes flancos. Veamos, no vayamos muy lejos, o sea, si no son extraterrestres los que estamos buscando, veamos lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién gobierna? Con una gran diferencia. La cantidad de recursos que acumularon allá, nosotros no la tenemos. Es que yo estoy hablando de procesos, Mario. ¿Quién está gobernando Venezuela? Ahí no solo es la chusma, es el crimen organizado, con un ejército infiltrado, con una policía al servicio de, con un aparato judicial al servicio de. Mira, los Estados y eso Unidos, es lo que nos quieren implantar. Los Estados Unidos creo que están siguiendo muy de cerca y con mucha lupa lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí no hay condiciones para eso. No hay condiciones ¿para qué? Para llegar a hacer un control total. Mira, nos mandan a poner un portaaviones al Golfo de Fonseca y cerca No, al revés. Al revés, de decir, todavía tenemos una institucionalidad que todavía... La cual ya en su gran mayoría está secuestrada. Bueno. Eso es una realidad también. Secuestrada, y yo no estoy diciendo que sea bueno que la tenga el frente o que la tenga Arena. Debe ser una institucionalidad al servicio de la ciudadanía. Correcto. ¿Verdad? O sea, a eso me refería yo, entonces, de que la solución... Pero ahorita la competencia es quién toma más los cargos, lo más importante. Entonces, hacia eso, ¿qué sociedad va a aguantar eso? Pues? Ya nosotros ya no producimos, ya estamos importando la gran mayoría de cosas. Hasta cocos están importando. Bueno, igual que Venezuela. Entonces, vaya, imagínate en el tema del café. Después de haber producido 3, 4 millones, hoy socando de llegar a 1 millón. O sea, y que no vamos a llegar este año otra vez. Entonces, ¿qué significa eso? Más desempleo. Entonces, ahí comenzás a ver en todas las actividades económicas, sumarle el otro problema, la delincuencia, el problema de la toma de la institucionalidad. ¿Para dónde vamos, pues? O sea, este no debe ser un muro de los lamentos, como dice el doctor Castillo, sino que debe haber una solución, hay que buscarle una solución. Nadie tiene la fórmula mágica, pero yo creo que lo elemental pasa porque nos unamos todos contra los enemigos comunes. Si tenemos 10 flancos a la vez, ¿por qué perdió Napoleón Bonaparte y por qué perdió el Führer?
porque estaban peleándose en 10 frentes de guerra diferentes, tengamos uno solo. La Segunda Guerra Mundial se perdió, lo mismo, las grandes conquistas napoleónicas, ¿por qué se perdieron? Tantos frentes a la vez. Tengamos un solo, ahorita unámonos contra la delincuencia. Sí, pero para pelear con un solo frente necesitas estructuras consolidadas, y aquí es donde me preocupa, Julio. La debilidad institucional de la policía, la creciente evidencia de la infiltración de la Fuerza Armada. O sea, yo no quiero lanzar acusaciones de balde, pero yo juzgo por las acciones que veo. O sea, para mí que si anda como pato y le hace cuac cuac, que es pato. O sea... Por eso es que tú has visto que hay como una demanda de decir reforcemos la institucionalidad de este país, pero ¿qué entendemos por institucionalidad? O hay institucionalidad cuando solo yo la tengo, cuando me conviene, o cuando te conviene lo otro. No, cuando está a mi servicio. A mí, interprétenme la ley, pero a mi enemigo aplicásela. Yo creo que ese concepto, y estoy hablando en términos objetivos. ¿Por qué? Porque si en ese tema no nos ponemos de acuerdo, yo comparto con Mario que debe haber un plan de nación. El problema es que no le vemos ese rumbo. Lo que pasó en Ataco, más fue la foto, pues ¿a dónde está todo ese acuerdo y esa voluntad? Mira, cuando vino aquí, ¿cómo se llama el alcalde Giuliani en Nueva York? Y lo presentó en... Muy bien, gracias. Pero dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Digo, todo lo que yo les he expuesto aquí no tiene ningún sentido si no hay voluntad política de querer hacerlo. Y yo creo que ese es el problema del país. No existe voluntad política de querer llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque los antecedentes y los intereses de las cúpulas de los partidos, yo sigo insistiendo que las cúpulas son las que tienen secuestradas a este país y son las que están determinando las reglas del juego. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la Fuerza Armada, Mario? Yo te digo sinceramente, a mí me preocupa lo que pudiera ser un principio de infiltración de la Fuerza Armada. No es un principio. Es que mira, yo tengo muchos amigos oficiales y yo palpo preocupación, palpo incertidumbre. Mira, lo que pasa es que también en la Fuerza Armada ahorita hay un problema principal, ¿verdad? Que es todas las tandas que ya salieron con el tema del ITFA, ¿verdad? Preocupados por sus pensiones. Entonces, no sé, hasta hay otra ley que andan ahí queriendo implementar, que es la de cambiar los años de servicio. O sea, hay un montón de problemas que yo creo que los mantienen desenfocados a su verdadera problemática de responsabilidad nacional. Pero esos son problemas técnicos, Mario, y tú como economista lo sabes. O sea, podemos hablar de aumentar la edad, de todo lo que tú querrás, son problemas técnicos. A mí lo que me preocupa es el problema político, y que el problema político se traduzca en un problema operacional. Mira, aquí lo que pasa es que acuérdate que el comandante general de la Fuerza Armada es el presidente de la República. Entonces, de ahí comenzar. Entonces, si el comandante general de la Fuerza Armada, solamente cuando hay rumores de que hay malestar en algún cuartel lo visita, o sea, yo no sé qué frecuencia o qué rutina de reuniones puedan tener, pero yo lo que sí siento es de que la Fuerza Armada ahorita, que ha sido nuestro estandarte, que le han echado elogios y piropos porque fue la única institución que realmente cumplió fielmente los acuerdos de paz, está pasando por uno de sus más difíciles momentos, porque está perdiendo la confianza de ciudadanos como nosotros que hemos sido militaristas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nos están dejando solo el campo. Entonces, ante esa realidad, es un llamado de atención. Ojalá que el ministro, el Estado Mayor, todas las autoridades del alto mando se enteraran de estas opiniones, porque no es solo lo que entre ellos mismos platiquen, es también lo que estamos viviendo en el campo. Y lo que estamos viendo en el campo es cada día más grave. No, y a eso me refiero yo, que yo juzgo por las acciones. Y si las acciones son equivocadas, pueden ser equivocadas por dos motivos: incompetencia o mala fe. Y yo, conforme pase el tiempo, me estoy inclinando más a la mala fe. Sí, pero en ese vaivén nos vamos a ir todos. Por supuesto. ¿Qué opción hay? ¿Vos puedes arrancar tu finca y llevártela de aquí? O tú. O sea, ¿qué alternativa tenemos este sándwich que somos la clase media productiva del país?
A mí me duele cuando gente talentosa de aquí tenga que emigrar de este país para buscar mejores... O los que ya no regresan, que estudian allá y se quedan allá. Mira, y la ley de migración de Estados Unidos, estaba viendo las noticias, por cierto, en el canal de ustedes. Un señor que tenía 30 años de vivir en Estados Unidos lo deportaron por aspectos migratorios. O sea que no hay edad para que te deporten. Imagínate un hombre que ya tiene más de 50 años, venir a comenzar aquí. ¿Y a dónde? ¿A qué oferta de trabajo aquí? Pues no, y tenés al trompudo hablando de deportar 11 millones de ilegales. Trump. Sí, al trompudo, le digo yo. ¿Cómo se llama? Pero ese es problema de ellos, que eventualmente será problema nuestro. Se mete con nosotros el problema. Pero yo lo que me quiero concentrar es lo que tenemos aquí. O sea, y las estructuras. La pregunta es ¿por qué te vas? Eso es lo que habría que hacer. Porque no hay oportunidades. Si vos generaras aquí en Alfredo con 4 dedos de frente, le gusta irse de su país, le gusta dejar a su familia abandonada. Su familia con una nueva cultura que te tenés que adaptar, con un idioma diferente. Si tú le generaras las condiciones a un montón de personas en este país, ¿tú crees que en realidad se fueran? No, y vos ves, por ejemplo, estaba el otro día, tuve la oportunidad de ver en la televisión un análisis que hacía un señor apellido extranjero, porque su acento es extranjero, que es el que sale opinando del salario mínimo con respecto a comparándolo con Honduras, y que mire, que no es justo, que no sé qué. Ajá. El salario más injusto es el que no existe, el del desempleado, porque ese, aunque el huevo valga 10 centavos, versus $1 que pueda costar, si no tiene que comprar, no lo va a poder comprar. Yo tengo una tesis que en lugar... Villalonga, creo. No sé cómo se llama, pero sí. Yo pero creo es el que tiene protagonismo en las AFP, sí, salario mínimo, entonces es un todólogo. Y habla babosadas, pero perdón pero el quiere saber francés. cuántos empleos ha generado él en su vida. No, y otra cosa, ¿por qué no lo va a decir a su país? A su país, mira, aquel otro señor con ojos de mapache que le dicen, el que sale peleándose con todos los funcionarios, exfuncionarios de Arena, que le sale diciendo que la familia también trabaja en el gobierno, que no sé qué. ¿Y por qué no, si son tan cachipones, van a producir eso a sus países, pues, que nos dejen a los salvadoreños? El FMLN tiene gente suficientemente talentosa, académica de primera en las universidades, que yo he conocido un montón a lo largo como alumnos o como profesores míos o compañeros de estudio, que han sido muy buenos. ¿Por qué no les dan la oportunidad de eso? Ahí anda que Goitia, que no sé qué, argentinos, uruguayos, ¿para qué, pues? O sea, como que no tenemos gente talentosa nosotros mismos. Tal vez necesitamos un trompudo aquí. Necesitamos tal vez uno. No, y fíjate que, por ejemplo, en el tema del salario mínimo, yo siempre he creído de que el salario mínimo hay que tener mucho cuidado cuando se aborde el tema. Yo prefiero proteger el salario real del trabajador, el empleo, a través de conservarle su empleo, que no te suba la canasta básica, que no suba la energía, que no suba el agua. Creo que eso es más factible porque lo sentís. Porque vos le vas a subir al trabajador. Aquí no nos demos carreta. Automáticamente se va a adecuar. El otro día escuché una explicación excelente de Mario Magaña, que es el director técnico de la Cámara de Comercio. Si los salarios reales aquí se han fortalecido, si la tasa de inflación en El Salvador en los últimos años ha sido menor al 2%, y el salario mínimo se ha incrementado en el 12%. Hace una simple y sencilla matemática. Estás hablando de un 10% de aumento del salario real. De apreciación de tu poder adquisitivo. El que no quiere entender no, eso. Lo que pasa es que no quieren reconocer. No quieren. No, lo que pasa es que no quieren reconocer que es uno de los beneficios y las bondades de la misma dolarización. Correcto. Ese es el problema. Correcto. Por eso creo que temas tan sensibles como es el salario mínimo, como que son los impuestos, pasa por un consenso en un acuerdo político más amplio. ¿Por qué? Porque no es imponiendo cómo vamos a salir del problema. Eso va a forzar a una polarización aún más grande. Ahora, te voy a decir lo que dijo Margaret Thatcher del consenso. Yo digo que es el poder de las minorías. No, ella decía que el consenso es el proceso de abandonar principios, ideas e ideales por algo en que nadie cree, pero nadie se opone. O sea, imagínate qué receta para el desastre. Y yo tampoco quiero perder la democracia, pero aquí no tenemos democracia. Y yo creo que aquí, si vamos a buscar soluciones, nos están empujando hacia donde no queremos ir, porque yo sí creo, y lástima que se nos ha acabado el tiempo, que aquí se está gestando una guerra. Y como decía von Clausewitz,
si quieres paz, prepárate para la guerra. Y, eso es lo que y a mí eso es lo que me preocupa, el debilitamiento de las instituciones y de la institucionalidad que redunda en la falta de legitimidad de los instrumentos que tenemos que tener para ganar esta guerra. Yo les agradezco a ustedes la visita y el ausente, que le vamos a poner una submulta. Ya que habíamos agarrado. No, las disculpas del caso, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente, y creo que se nos han quedado demasiadas cosas en el tintero, que vamos a volver a hacer otro programa. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.